Antes de la Operación Barbarroja, más, en el año 40, una vez es derrotada Francia, a Hitler se le ocurre una de sus geniales ideas, porque estos son de ideas que aparecen y luego me aburro de ellas y las olvido. Esto funciona así. Tiene una de sus ideas geniales, que es integrar a la Unión Soviética, Stalin, dentro del eje. El eje, ya sabéis, formado por Italia, Japón y Alemania, integrar dentro la Unión Soviética, que era el enemigo ideológico, pero en ese momento a Hitler se le ocurre que puede ser una gran idea para que los británicos pierdan toda esperanza y se rindan, porque Hitler lo que ve es que los británicos no se rinden. A lo mejor están esperando que la Unión Soviética intervenga o que Estados Unidos intervenga, como bien dijo Churchill en ese discurso de lucharemos en las playas, lucharemos en las colinas, hasta que el nuevo mundo venga a rescatar al viejo mundo con todo su potencial industrial, militar, humano. Bueno, pues eso es lo que están esperando los británicos. Eso y que la Unión Soviética y el Tercer Reich en algún momento choquen. O sea, ahora mismo Stalin y Hitler son frontera en Polonia. Por lo tanto, cualquier pequeño chispazo puede llevar a que los dos regímenes totalitarios se enfrenten. Y eso es lo que esperan los británicos. Hitler también lo sabe. Y lo que piensa es, voy a llegar a un acuerdo con Stalin, voy a integrarle dentro del eje. Primero porque es una buena idea. Es una manera de fortalecer al eje. Pero también porque es una manera de que los británicos desesperen. Y esta propuesta se la hace a Japón. Y los japoneses, que tienen un pacto de no agresión con Moscú, aceptan. La propuesta, por tanto, se lleva a Moscú. Hay un enviado del Tercer Reich, se envía un mensaje y lo que Stalin hace es mandar una contraoferta. Stalin no acepta entrar en el eje, pero sí que plantea una serie de posibles acuerdos para estrechar todavía más los lazos con Alemania. Estos documentos existen, o sea, no me estoy inventando nada. Por lo tanto, que lo sepáis. Si esto no lo conocíais, lo siento mucho, pero Stalin estuvo a punto de entrar en el eje. Y no aceptó del todo, pero mandó una contrapropuesta que prácticamente suponía no entrar en el eje, pero suponía ligarte de una manera al eje tremenda. Lo que pasa es que la contraoferta de Stalin llega a Berlín y Hitler ya está en otra cosa. Nadie responde en Alemania a la contraoferta de Stalin. Nadie, absolutamente nadie. Y esto tiene mucho que ver con lo que venimos comentando desde el principio. Se me ocurre una cosa, la pongo en práctica, luego me aburro y me voy a otro tema. Franco se quedó colgado con el tema de Gibraltar y Stalin se va a quedar colgado con el tema de su integración en el eje. Y los británicos se van a quedar colgados en mitad de la guerra, porque Hitler va a dejar de pensar en ellos, porque está con la mirada puesta en la Operación Barbarroja. Podéis pensar que Hitler se precipitó en ese momento por atacar a la Unión Soviética, pero hay una realidad que eso es totalmente cierto. Era un buen momento para atacar a Stalin. El ejército soviético estaba en una situación bastante mala por las purgas militares que habían tenido lugar en los años anteriores, y es verdad que estaba en fase de reconstrucción tanto el organigrama, o sea, los altos mandos del ejército, como a nivel industrial y tecnológico y armamentístico. Era cuestión de un año o dos que la Unión Soviética estuviera a unos niveles bélicos, unos niveles militares altos. Por lo tanto, era el momento de atacar. Si Hitler hubiera esperado, la invasión de la Unión Soviética hubiera sido todavía más difícil. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es una tontería el atacar a la Unión Soviética en el año 41, pero lo que es una tontería es empezar una guerra en dos frentes, contra los británicos y contra los soviéticos. Y eso es un error. Y es por eso por lo que Stalin no se esperaba la Operación Barbarroja. Stalin sabía que militarmente no estaba lo suficientemente fuerte como para repeler un ataque inicial de los alemanes. Sí, a medio plazo podía estarlo, como de hecho se demostró que estuvieron. Stalin sabía que su ejército iba a estar preparado, pero no en ese momento, que necesitaba más tiempo. Pero Stalin, sabiendo eso, también pensaba que Hitler no era lo suficientemente loco como para empezar una guerra en dos frentes, que fue el error. Por eso Stalin no estaba preparado. Stalin, de hecho, fue recibiendo información de sus propios servicios secretos, de los servicios secretos británicos y norteamericanos, diciéndole que los alemanes preparaban una operación de invasión de la Unión Soviética, y no se lo creyó. No se lo creyó, por un lado, porque pensaba que la información que le pasaban norteamericanos y británicos era interesada para hacerle entrar en la guerra, y luego porque no le cabía en la cabeza que Hitler pudiera empezar una guerra contra él teniendo todavía abierto el frente occidental. Y otra cosa más, es que unos meses antes le había ofrecido entrar en el eje, que es lo que acabamos de ver hace un momento, ¿vale?